Apoyíse, como lo prometido es deuda, bueno, hoy hablaremos de el código de conducta de Babalao. Como otras veces hemos platicado, fuera y ley y fe, hace mucha referencia a las leyes de Icafún, ¿verdad? Donde hay una serie de puntos que Babalao debe de cumplir. Para no repetirlo por aquí y no hacer el video demasiado largo, porque no es nuestro objetivo. Las leyes de Cafún están donde quiera, lo pueden poner en el Google y bueno, va a aparecer leyes de Icafún y cualquiera lo puede revisar. Quiero hablar sobre un tema que poco se ha estudiado, poco se ha hablado, sobre las leyes eh, o el código de conducta que nos rige a los practicantes del IFA y LEIFE. Usted llega a ILEIFE y habla de las leyes de Icafún y no van a saber lo que usted está diciendo. Sin embargo, le pregunta a un mayor, ¿cuál es qué fue lo que te hizo vivir tantos años? ¿Cómo fue que tú pudiste vivir tantos años? Y te va a decir, porque yo he cumplido con el código o con Esunsum mismo. Así se dice, Esunsum mismo. O he cumplido con el código de conducta. Recuerde que eh, cada grupo etario tiene su propio código de conducta. Por ejemplo, los samuráis tienen el Bushido, los católicos tienen los mandamientos, los 10 mandamientos, si mal no recuerdo eran 10, discúlpeme porque no tengo mucha cultura sobre teología católica. Eh, pero dentro del ICC, dentro del IFE, lo que nos rige es exactamente eso, es un Zoom mismo. Entonces, lo primero que dice es un Zoom mismo es que el babalau no puede casarse con la esposa de otro babalau. Es decir, recuerden que dentro de la cultura de Uruguay, la vez que tú te casas es para toda la vida, ¿verdad? Aún ese babalau fallece, otro babalau no debe desposar la esposa del babalau anterior. Y mucho menos tener relaciones sexuales con la esposa de un babalau. ¿Por qué? Porque es un tabú. ¿Por qué? Porque te desalinas con Ifá. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano van a empezar a aparecer cosas extrañas a lo largo de la vida de esa persona. ¿Está bien? Entonces un babalau no debe tener relaciones sexuales con la esposa de otro babalau. Eso es un tabú. El otro tabú, y bueno, y lo mismo pasa para un Oboni, para un Olorisha, etcétera, etcétera. Es importante aclarar esto también. El Babalawo no puede mentir. Fíjense, esto es un punto importante. Desgraciadamente, hay muchos occidentales que tienen tendencia a mentir. Cuando decimos mentir, no hacer ceremonia de la que desconoce, también eso es mentir, ¿verdad? Que difama que, por ejemplo, eh, 10 obvi y usted diga 100 obvi, eso también sería mentir. Difamar sobre otras personas que usted no conoce, también eso es mentir. ¿Eh? Ahora se ha puesto mucho de moda, no, fulano hace la ceremonia mal, ven conmigo. O mengano, no sé qué más. Entonces, vuelvo y le repito, todo eso es mentir. Cuando uno va a hacer una iniciación, ya sea en Ifá, ya sea en Orisha, en Gungun o Boni, lo que sea, tienes que conocer cómo se hace la iniciación y hacerlo según tu familia, ¿verdad? Cuando Ifá marca eh, dos Eku Meiji, Yaro Meiji y Bin Eridilogun, serían dos ratas, dos pescados y 16 Bin. No puedes decirle el doble, ni mucho menos, porque estarías mintiendo. Entonces, no se puede mentir con nada relacionado con el ICC. Si es una pluma de oro lo que está vendiendo, y si tú le vas a vender una pluma de oro a un cliente, asegúrate realmente que sea una pluma de oro. No le puedes vender una pluma de turaco, porque ya no es una pluma de oro, es una pluma de turaco. Entonces, tenemos que entender eso. No mentir.
Eso incluye calumniar de otra persona, difamar de otra persona, hablar cosas que no son de otra persona. ¿Está bien? El babalao no puede usar ifá para engañar. Es decir, no puedes usar ifá para engañar a los demás, ¿verdad? No puedes usar ifá para manipular a los demás. No puedes usar ifá para un beneficio propio, utilizar ifá para manipular a los otros para tener un beneficio propio. Eso se ve también con mucha frecuencia. No, IFA dice que tiene que tener relaciones sexuales conmigo. Son cosas de gente mala. Entonces, todo eso, IFA al final lo castiga. El otro punto del código de conducta de Babalao o es un Sun mismo, vuelvo y le repito, son para los que están iniciando y ley fe. De todas maneras, esto yo se lo aconsejo a cualquier sacerdote, ya sea de cualquier orilla, algún, etcétera, que aunque no sea de ley fe. El Babalao no puede decir cosas que no está dentro de IFA o dirigido dentro de IFA. Es decir, si él es IFA, habla una cosa, tú como alabo no te puedes poner a hablar otras cosas que no está dentro del IFA para tu beneficio propio, ¿verdad? No lo dice el IFA. No, aquí IFA dice que tú tienes que dejar a tu esposa. No está escrito eso. No, el IFA o el poema de IFA o lo que dice IFA no está puesto eso. ¿De dónde saca usted eso, señor? ¿Entiende? Entonces hay que tener cuidado con eso. No decir cosas que no están dentro de IFA. El babalao tiene que ser siempre leal. Mire, les voy a hacer una anécdota. Yo, estando en Ile-Ife, bueno, como ustedes saben, bueno, tengo un título de IFA bastante alto. Y entonces eso es normal, es esperable que aparezcan detractores, personas que le produzcan envidia. Dentro de psiquiatría hay un acápite que dice que al ser humano, en general, no todos los seres humanos, porque muchas personas no tienen ese problema, pero muchas personas, está descrito así en psiquiatría, que le es más fácil envidiar, la capacidad de envidiar es más fácil que la capacidad de admirar. No, bueno, envidiar no es una capacidad, no es una buena capacidad, discúlpame. Sería, el envidiar es más fácil que tener desarrollada la capacidad de admirar, ¿verdad? Eso pasa con mucha frecuencia. Mira, por ejemplo, ahora están en los Juegos Olímpicos. Eh, Han ganado muchos mexicanos muchas cosas. Y yo veo que muchas veces las personas le ponen unos comentarios en las redes sociales que de verdad que deja mucho que desear. ¿Entiendes? Eh, es feo. Es feo porque esas personas dieron tremendo esfuerzo. Miren, ahora la campeona de judo, que es de origen kenyano, yo he visto muchísimos comentarios eh, feos a esa muchacha y representó a México, ¿me entiendes? Entonces, el mismo Canelo Álvarez, para mí es un excelente boxeador. Cuántas cosas feas yo veo que el propio mexicano y que no es mexicano le escriben y hablan de Canelo. Entonces, vuelvo y les repito, la capacidad la capacidad de admirar cuesta más trabajo que envidiar. Es más fácil envidiar a una persona. Entonces, eh, cuando yo agarré mi título, DIFA, el Arab Valle actual todavía no era el Arab Valle. Me acuerdo que se hizo una reunión en el IFE. Eh, yo ya acabando de recibir mi título y bueno, como era ya unos parte de los jefes de la corte, por supuesto me invitaron y participé en esa reunión dentro del templo Quetache. Cuando se termina la reunión, cuando quedé por supuesto estaba Ardizá vivo, de hecho Ardizá fue el que me dio el título mío de la Araba de Cuba.
En aquel momento, junto con otros abuelos de Logun, ya muchos de ellos están fallecidos. El Bombón que estaba en aquel momento falleció, el acorde de aquel momento falleció, el Achet de aquel momento falleció. Muchísimos fallecieron porque eran ya personas muy mayores y ya yo recibí mi título de Arabaya hace algún tiempecito. Entonces, bueno, en aquel momento el Arabas Valle, o las no era Arabas Valle, tenía un jefe, era chief, tenía un título, pero no era Arabas Valle. Cuando se acaba la reunión, el abuelo Abbi, la actual Arabas Valle, que vuelvo y repito, en aquel momento no era Arabas Valle, nos invita a mí y a dos jefes más. Uno, el Arabá de ese linaje no había podido venir. Entonces mandó a ese que era el representante en representación de todos ellos. Y otro gran jefe de su linaje, de otro linaje. Y nos sentamos a compartir. Y entonces yo me acuerdo que el representante de ese linaje tan grande, que es uno de los linajes más grandes que hay ahora actualmente, no voy a decir nombre, le pregunta a Wolapi, yo no entiendo por qué tu papá... Ah, perdón. Ante eso, bueno, yo pedí un refresco de Asia, no, yo no bebo alcohol. Eh, una es mi tabú. Segunda, como me gusta practicar deporte, trato de cuidar mucho que ingiero. Y entonces, bueno, ellos pidieron cerveza y este representante de ese linaje tan grande pidió un bagre. Eh, y entonces, bueno, hasta nosotros nos quedamos esperando, ¿no? A que nos trajeran nuestro pedido. Y yo recuerdo que, que le dice este señor, yo no entiendo por qué tu padre le dio el título de Arabá para toda Cuba a, a este señor que está así, aquí, es decir, a mí. Se lo dijo en Yoruba, pero recuerde que como nosotros llevamos algunos años en esto, ya uno como que el Yoruba se le va pegando. Uno ya aprende a decir dos o tres palabras, entiende muchos contextos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque al final tenemos que estar estudiando constantemente en Yoruba, tenemos que estar... Entonces, bueno, se te va pegando, lo vas asociando. Y entonces yo me hice el desentendido, me dice que no entendí nada. Y Evo las vi, el actor, la Valle, que lo repito, que en aquel momento no lo era, no le contestó. Llega la dependiente con las bebidas, nos da las bebidas, y cuando le va a poner el bagre al señor en la mesa, le dice a Evo ya no, ya el pescado no es para él, es para mí. Y empezó a comerse el pescado. El otro se ofendió, terminó de comerse su pescado, Volaví, pagó, nos levantamos y nos fuimos todos. Eh, yo siempre cuidando porque bueno, el otro tenía una estatura bastante grande y una corpulencia física bastante grande. Y bueno, primero Volaví es de mi linaje, me estaba cuidando a mí, pero él físicamente es una persona muy bajita de estatura. Y, y nada, yo siempre cuidando, ¿no? Cuidándolo a él y bueno, y cuidando que pudiera hacer cualquier otra cosa el hombre, pero no, el hombre realmente no hizo nada en ese momento. Eh, porque también es parte de la ética de Yoruba. Los jalados tienden a no pelearse entre ellos. Pero bueno, ya yo, como he vivido tantas cosas y he aprendido y he visto tantas cosas, ya cualquier cosa no me sorprende. Entonces, como le estaba diciendo, yo le digo entonces a Bonaparte, le digo, mira, le hubieras explicado que tu papá me inició en Ifá, que el templo de Ifá de Cuba lo creó tu papá y que te mandó con todo consagrado para Cuba para que se pudiera hacer en Cuba, que el Ilet de Osboni que hay en Cuba también lo consagró tu papá y que tú fuiste el mensajero, trajiste las cosas del Ilet de Osboni para Cuba,
que nosotros hemos ido haciendo un recorrido, que no surgimos de la nada, y una serie más de explicaciones de currículum, que si pedimos la firma, que muchos abogados en Cuba no dieron la firma, etcétera, 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 una serie de requisitos. Y entonces Volapí me dice, mira William, hay preguntas que no se responden, porque es una falta de respeto. Él te tiene que respetar a ti y tiene que respetar a mi papá y me tiene que respetar a mí. Él no tenía que hacer esa pregunta. Esa pregunta no cabía ahí. Eso es una pesadez de él. Lo que llevaba era ese tipo de respuesta. Entonces, ¿qué quería decir? Otro. Eh, por eso es que estoy hablando de este punto. El ser leal. Dice, el babalawo siempre tiene que ser leal. Para el practicante Isheshe, su linaje es fundamental. Me recuerdo, les voy a hacer otra anécdota. Me acuerdo también una vez estando yo en Oketache, hay reglas dentro de los templos, ¿verdad? Para los babalaos que no pertenecen al templo. Dentro de Oketache, dentro de todos los templos, bueno, por lo menos los templos y Leife tienen regulaciones. Están los jefes, no sé, Oblu, Abo, Abombon, Acorda, etcétera, etcétera. Esos entran y se sientan en un lugar. Los alados de alta jerarquía en un lugar, el líder siempre se sienta en medio y del otro lado se sientan los otros de menos jerarquía. Después se sientan los alados menores, de menos tiempo de Ifá, los hombres, las mujeres y después los niños. Ese es el orden. Pero además de eso hay otros orden. Hay determinado orden, como por ejemplo los babalawos que no tienen corona, no tienen título, no deben de usar fila o gorro o adeo o ningún tipo de corona en presencia de otros babalaos con título dentro del templo. Se tienen que quitar su gorro. Los babalaos, los hombres no se deben de sentar en los asientos donde se sentarán las mujeres, a no ser que sea tu esposa. Si tu esposa se sienta en un asiento, tú, cuando ella se levanta, te debes sentar tú y se van. Porque espiritualmente se cree que cuando una mujer se levanta de ese asiento y viene otro hombre y se sienta, crea situaciones entre el esposo y la mujer. Eso nada más que es dentro de los templos por las energías espirituales que se mueven dentro de los templos. Son tics que estoy dejando acá. IFA es muy extenso, el conocimiento de IFA es muy extenso. Y bueno, nosotros ya llevamos muchos años, entonces tratamos de transmitir por aquí lo que se puede hablar. Pero es lo que yo siempre les digo. Yo no doy clases o video clases, yo doy orientación. Ustedes siempre acérquense a sus olúos. Su olúo, el que lo inició en IFA, es el que debe tener conocimiento suficiente para guiarlo usted como balau y enseñarle. No puede creer o formarse un babalabo viendo los videos que estoy haciendo. Porque IFA, le repito, es un conocimiento muy amplio, es muy profundo. ¿Está bien? Entonces, por aquí nosotros solamente decimos cosas mínimas de muchos conocimientos que nosotros podamos haber adquirido durante muchos años. Por aquí decimos cosas mínimas de muchos libros que están escritos por el grupo de nosotros en general, no solamente por mí, no es mi crédito, es el de todos, porque nosotros somos un grupo muy grande. Discúlpame con el teléfono. Entonces, como lo decía, y entonces entró un babalao joven y no se quitó el gorro. Se supone que cuando entra un babalao joven debe saludar a la a los demás jefes y siempre se quita el gorro a la hora de postrarse y a la hora de sentarse. Realmente él llegó, sí saludó, pero cuando se sentó se olvidó ponerle el gorro. Entonces, otro que estaba ahí, un joven también muy corpulento, alto, le empezó a hablarle fuerte a este joven. Y el joven, a pesar de ser delgado y no tener la estatura del otro, empezó a contestarle. El fuerte se le acercó, le quitó el gorro de la cabeza y se lo tiró en la cara. Empezaron a discutir y salieron para afuera porque dentro del templo nadie debe pelear.
Al final, bueno, los separaron, etcétera, etcétera. Después lo vi en otras reuniones y se van normales. Se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque ambos pertenecían al mismo linaje. Es normal que entre tantos hombres y tantas mujeres aparezcan diferencias, pero ¿cómo se jura lealtad, verdad? Eh, ante los demás hombres que están ahí, ante los demás que están ahí, ellos, los nigerianos, tienden a cumplir su palabra por encima de cualquier cosa. ¿Me entiendes? Jurar lealtad a sus mayores. Desde el primer momento que usted es parte de un linaje, todos los ancestros, fíjense, entonces ya usted tiene dos grupos de ancestros. Los ancestros paternales, maternales o los ancestros de sangre, ¿verdad? Y los ancestros de ese linaje. Por ejemplo, los que yo inicié en Ifá, por supuesto, Ardizá, el Arab Valle anterior, es parte de, de, su, de su ancestro de Ifá, ¿verdad? Akiria Oketache es parte de su ancestro de Ifá. Entonces, desde el primer momento que pertenece a ese linaje, a la hora de adorar tú, los ancestros tuyos, en el Gungun, no solamente adorar a los tuyos de sangre, también tienes que adorar a tus ancestros de Ifá o de Orisha. En el caso de Orisha, tienen unos ancestros de Orisha, de Olorisha que fueron primero. Entonces, para el africano, dentro de su cultura, es muy difícil o casi imposible dentro de su mente de que ellos se puedan cambiar de un linaje o que puedan traicionar a su linaje. ¿Por qué? Porque estarían traicionando a todos los juramentos que ellos dieron ahí como hombre o como mujer, que dio su palabra ante los orisas, estarían traicionando a sus ancestros de orisa también. Y bueno, dentro de ellos se desalinearían y violarían el código de Esunsun. Es así como funcionan. Por eso es que los linajes dentro de África tienden a ser muy unidos y muy cerrados. Y desde el primer momento que tú eres hablado y el otro es hablado, ya ellos se respetan. Y a pesar de tener, de hacer las cosas diferentes, porque yo, es que, no, es que yo lo he visto. No es que estoy haciendo un cuento de alguien que me escuchó, de que escuché a alguien, no, es que yo he estado en Nigeria muchas veces y mis mayores han estado en Cuba muchas veces también, y entonces lo hemos vivido. Hay veces que yo le puse el ejemplo cuando él me estaba iniciando en Echu, había sacerdote de Echu de mi linaje, de que donde yo me inicié, mi Echu es de color blanco y negro, pero habían otros que eran de negro puro. Y bueno, yo lo vuelvo y les repito, yo nunca vi que los que estaban vestidos de negro, que andaban con collares negros, que para ellos Echu es negro, le dijeran esto está mal, o esto no se hace así, o se hace así. ¿Ok? Porque no están en esa tirante y en ese tipo de tonterías. Se respetan. ¿Por qué? Porque a pesar de ser linaje diferente, al final son adoradores de hechos. Entonces pasa lo mismo. A pesar de ser de linaje diferente, va al agua. Y al final todos tenemos semilla de Ifá y al final todos tenemos bandeja de Ifá. Y al final todos usamos Eirosun y al final todos usamos Colé. Entonces, Eiruqueré, Eiroque, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que Babalau es Babalau y entre ellos se respeta. Y lo del linaje aún más todavía. Y dentro del linaje ellos no se hacen cosas feas. Pueden haber problemas. Mire, hace unos meses atrás hubieron problemas dentro de mi misma corte, no voy a decir, un hijo espiritual de mi papá, la Araba Valle, Bolabí, Mauricio Ardizá, bueno, mi tutor que queda representándome ahora, es el Araba Valle. Uno de sus hijos espirituales, que él inició en IFA, que yo lo conozco personalmente, tuvieron problemas, discutieron. Y tuvieron una desavenencia. La verdad que no sé bien cómo fue ni por qué fue. Y se separaron. Pasaron unos meses, pero ahora lo veo juntos de nuevo. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, ellos son muy apegados a su linaje. Son de cumplir con su juramento. Para ellos el linaje es fundamental, ¿verdad? Y bueno, al occidental le cuesta un poco más de trabajo eso, entender eso. Puede ser que hayan 16 hablados, los Agueris de Logún,
¿verdad? Y uno piensa una cosa, el otro piensa el otro, y el otro que sea, pero al final todos están ahí juntos. Y al final a la larga todos ellos se entienden. Y tú ves que medio que hay veces que tienen su intercambio de palabras o desavenencia, pero se entienden. Y el de afuera que intente penetrarlo o hacer algo, se cierran entre ellos mismos y no hay manera. Se lo digo porque lo he vivido y lo he visto. Pues lo repito, la lealtad. Eh, entonces entre ellos, les repito, son muy leales, ya sea el linaje que sea. ¿No? Yo puse ejemplo de mi linaje, pero bueno, en general debe ser así. Si usted se inicia en Oshun con su oloriza, si inició en Oshun tradicional, yo le aconsejo que se mantenga con su oloriza, que no se ponga a inventar cosas y se vaya para otro lado. Esa fue la persona que lo inició. Llévense bien con ellos, porque sus ancestros ahora son personas que se iniciaron en Oshun en el pasado, que vienen por esa línea. ¿Está bien? Un ejemplo que puso Oshun, pero lo pude haber puesto Ogun, lo pude haber puesto Baloaye, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, la lealtad al linaje. Entonces, otro punto, eh, también, eh, el Balao tiene siempre que ser leal, ya se lo discutimos. Otro punto también del código de Sun Tzu, el Balao no puede comer serpientes. Fíjense, fuera Ileife, no sé. La verdad que no sabría, no estoy seguro. Pero dentro de Ileife, si usted está iniciado en Ifá, no puede comer serpientes. No solamente los balabos, los Boni también dentro de Ileife tampoco comen serpientes. Los iniciados Batala no comen serpientes. Los iniciados Kun no comen serpientes. Hay unos cuantos cultos que es un tabú la serpiente. Sin embargo, el balao lo puede usar para hacer medicina, pero no debe de comer serpiente. ¿Está bien? Eso está dentro de determinados Hot pero bueno, para no hacer el video tan largo y extensivo. ¿Está bien? Repito, ni Oboni, ni sacerdote Ogun, ni Obatala, Ekbe tampoco, sacerdote Ebe, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente nosotros los hablados. Yo les recomiendo a las personas que estén iniciadas tanto en Oricha como en Ifá, hay orichas que sí permiten que la persona coman serpiente, pero les recomiendo que nadie que esté iniciado en ICC coma serpiente, es mi consejo, pero sí lo puedo usar para medicina. ¿Está bien? Eh, el babalago no puede comer mono. Honestamente, fuera y ley fe, sí he escuchado babalagos que comen mono. Pero dentro de Ileife no es un tabú para los babalaos comer mono. ¿Está bien? Sin embargo, lo puedo utilizar en medicina. Eso es importante. Nosotros los babalawos no comemos mono, pero lo podemos usar para medicina. Los que estamos dentro, vuelvo y le repito, dentro de Ileife. Otras regiones yo creo que sí comen mono. Igual se les respeta. Cada cual tiene su tabú. De todas maneras, hay tabús que son generales para todos los babalawos y hay tabús que son muy específicos de cada signo, de cada Oduifá. Por ejemplo, un tabú para mí es no beber bebida alcohólica, ¿verdad? Para mí, en mi caso. Pero no tiene que ser el caso. Depende del Oduifá que rija a la persona. ¿Está bien? Entonces, eh, cada balabú tiene un tabú específico, cada loricha tiene un tabú específico, ¿verdad? Y hay tabús que son generales. Por ejemplo, los balabos en general no pueden usar el agua de lluvia. Eso lo hemos hablado por aquí. En mi linaje tampoco, ya esto me voy fuera del código de Sun. El código de Sun acaba en que el balabo no puede comer mono. ¿Está bien? Pero bueno, siguiendo hablando de Ifá, en mi linaje nosotros no podemos utilizar el agua de lluvia para nada, porque es un tabú para Ifá. El oquete, como yo, le quitan la cabeza y la cola, se lo ponen a ellos y se lo ofrecen a Ifá. Para nosotros cualquier parte del oquete, para Ifá, sería un tabú. Ifá para nosotros, no como oquete. ¿Está bien? El pelo del Ikin, dejarle pelo a la semilla de Ikin y consagrarlo, también he visto como un tabú.
etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tabús relacionados con IFA de las DIN, a IFA no se le puede ofrecer las DIN, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tabús. Usted debe de acercarse con su lugo y preguntar los tabús. Ya le digo, el código censo, el último punto sería el babalao no puede comer mono y bueno, seguir hablando de otras cosas. Espero que haya sido ameno y que bueno haya aprendido algo nuevo con este video. Por lo demás, el aboro, el abor, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Eso es lo que